Bien, sí, yo justamente sobre también este último tema, la idea era consultarte un poco, Fermín, que nos puedas comentar sobre cuál es la realidad actual del movimiento sindical en España. Has comentado un poco que el Frente Obreros en Lucha, una organización que integra el Frente Obrero, viene desarrollando un trabajo muy importante en cuanto a la disputa contra los sindicatos, contra las centrales obreras, en realidad en España, que hoy por hoy conducen el movimiento sindical en ese país, que justamente tiene una concepción totalmente oportunista, que apuntan hacia la conciliación con las clases dominantes, y se conciben como el colaborador pasivo de la propia burguesía, en realidad, no siendo su oposición antagónica, en realidad, y tampoco defendiendo los intereses de los trabajadores, claudicando frente a los mismos, en realidad. ¿Cuál es el trabajo que vienen desarrollando el Frente Obreros en Lucha allí en España en cuanto a la realidad del movimiento sindical? Claro, nuestra propuesta realmente está muy interrelacionada. El Frente de Obreros en Lucha como organización sindical independiente, totalmente independiente al Frente Obrero, pero si bien es cierto que podemos aprovechar unas dinámicas de lucha y de colaboración muy estrechas. Y en ese sentido, el Frente de Obreros en Lucha muchas veces aglutina pues, afiliados y gente que por la manera de trabajar, ¿no?, de nuestros representantes sindicales se acerca al trabajo que hacemos y no tanto por las posiciones ideológicas que se mantienen, ¿no?, contra, bueno, pues, revolucionarias, contra el sistema, etcétera, y que permite muchas veces acercar a gente a nuestras propuestas políticas. Pero también al revés. Es decir, mucha gente que coincide, ¿no?, con nuestras ideas políticas y que llega a fruto, ¿no?, del trabajo de agitación tan inmenso que planteamos, que como sabéis, pues muchas veces no va correlacionado, con honestidad lo digo, no va correlacionado con el trabajo que después la gente hace. Y vosotros allí en Uruguay me podréis decir cuánta gente que habla y que se llena la boca de comunista, de revolucionario, de etcétera, etcétera, y que luego a la hora de la verdad lo cuenta en Facebook, pero en su centro de trabajo no se la ha visto. Tal Igual cual. en su centro de trabajo el que da el callo es uno que vota a Mujica. ¿Qué dirías? Hombre, pues es mucho más atrasado, ¿no?, ideológicamente, etcétera. Ya, pero luego a la hora de la verdad, entonces en ese sentido también sirve, ¿no?, para que toda esa gente que se ha acercado a posiciones revolucionarias, luego en los centros de trabajo las mantenga y organice. Entonces nos permite hacer crecer la estructura con esas dinámicas, tanto en un sentido como en el otro. Y por eso creo que esa estructura a nivel de organización es muy válida. Luego, por otra parte, en cuanto a la situación, ¿no? La situación por ser breve, la situación del movimiento sindical en España es deprimente. Cada vez se están viendo realidades más duras, ¿no? O sea, sí que es verdad que en los últimos años ha habido cierta resistencia sindical que ha desbordado las estructuras estas de comisiones obreras y eso hay que ponerlo encima de la mesa, que lo que quedaba de desindustrialización y que se está cometiendo, lo hemos visto en la SEAT, en muchas fábricas en el País Vasco, que están acabando con lo último que quedaba de industria en España y la gente no se ha ido a las buenas. Y eso es digno de reconocer, pero sin embargo se ha dado ese desbordamiento cuando era demasiado tarde, o sea, ya cuando estaban los despidos planteados, el cierre de las fábricas planteados. Y claro, eso nos plantea, ¿qué hubiera pasado si se hubieran tenido posiciones firmes y organización? Pues que se hubiera podido impedir mucho de lo que ha pasado en España. Después, en España, pues hay muchos, todo el tema de industrial, que cada vez pues tienen menos importancia, ¿no?, cuantitativa, sí que tenía esas estructuras fosilizadas, burócratas,
etcétera, pero las tenía y al final eso permite también tener mayor estabilidad y demás. Pero en la mayoría del sector servicios, que es lo mayoritario a día de hoy en España, lo que hay es una desorganización absoluta. Una desorganización absoluta. Ya sabéis el tipo de trabajo que es, donde la organización sindical se hace muy complicada, y en ese sentido yo quiero poner también en valor el trabajo que se ha planteado. Se han hecho plataformas independientes, se ha planteado muy bien el tema de las redes sociales, se ha hecho trabajo de ir centro de trabajo por centro de trabajo, intentar que lo que está atomizado por empresa se pueda aglutinar por sector y este tipo de cosas. Y bueno, vamos avanzando y ojalá podamos dar más. El Frente de Obreros en Lucha lleva poco tiempo. Ya sabemos que las cosas a nivel sindical son también muy explosivas, ¿no? De que dependen de un conflicto, y nosotros estamos intentando capacitarnos para que cuando se den esos conflictos nuestra gente pueda tener posiciones serias y podamos tener un poco la voz cantante en los conflictos. Aún así, pues bueno, hemos tenido las primeras experiencias huelguísticas, que es algo también relevante para nosotros, especialmente pues hubo una huelga en el mantenimiento del aeropuerto de Barajas, que es una infraestructura importante, y pudimos estar allí a la cabeza con camaradas que eran los representantes de los trabajadores y que venían trabajando con nosotros mucho tiempo, y nos ha podido dar también una experiencia positiva. Pero bueno, al final, ya te digo, es trabajo de base y por supuesto, claro, no es el trabajo que sale en los medios, que al final quien habla, ¿no?, en nombre de los trabajadores, pues acaban siendo los burócratas de los sindicatos amarillos, y bueno, pues ahora se acerca septiembre y con septiembre el odio es mío, porque ya están hablando de que hay que hacer un pacto por la inflación y bueno, pues ya veremos si con... Bueno, ya veremos, no, o sea, no tengo duda de que habrá congelación de salarios y de que al final el peso de la inflación se va a cargar sobre los hombros de los obreros, con una sonrisa entre la ministra de Trabajo, que es militante del Partido Comunista de España, y con los dos representantes sindicales y la patronal, y sin ningún problema. España hace ya 22, pues la última, la del 2012 y la del 2014. O sea, son muchos años sin una huelga general. Y las últimas huelgas generales, que también se idealizan mucho, pero siendo honestos, fueron huelgas que se organizaron después de las reformas y no antes. No vaya a ser que las pudiéramos evitar. No vaya a ser. No vaya a ser. Huelgas planteadas de un día y donde el apoyo mayoritario a las huelgas no se vio reflejado. O sea, ese sacrificio que hicieron los trabajadores no se vio reflejado en después una posición contundente a la hora de negociar ni absolutamente nada. De hecho, no se cambió ni una coma de las reformas y se dio por válido. No se cambió ni una coma. Y ahora, desde que en 2018 ganó el progresismo, que ya absolutamente nada, es una posición totalmente claudicante, y incluso los burócratas de turno intentan seguir los tiempos y la agenda que les plantee el gobierno para ser lo menos conflictivos posibles. Y esa es un poco la situación actual.